yo soy Aura, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a mi canal. Hoy me puse de gala porque voy a hablar de mi autor favorito, que es Kurt Vonnegut. Y este video fue incitado por el hecho de que acaban de reeditar, o más bien acaban de publicar una nueva traducción de Slaughterhouse-Five, Matadero 5, que yo tengo en esta versión. Pues cuando vi esto me emocioné mucho porque mi amor por Kurt Vonnegut es tan grande como la cantidad ridícula de libros que tengo de él, que superan por mucho a las de cualquier otro autor en mi biblioteca. Como tengo muchos libros favoritos de él, me voy a limitar a hablar un poco de pasada, tanto de su estilo, de por qué me gusta tanto, como de Slaughterhouse-Five, que es la novela que acaban de reeditar, Cat's Cradle, que acabo de releer y que amé tanto como la primera vez, Hocus Pocus, que es mi novela favorita de Kurt Vonnegut, y ya. El humor de Kurt Vonnegut es bastante ácido y negro. Muchos de sus libros entran directamente en el género de la sátira, y eso a muchas lectoras no les gusta. Lo sé porque como buena testiga de Kurt Vonnegut he tratado de ir prestando sus libros por aquí y por allá. Eso ha tenido resultados dispares y en gran medida quienes no les ha gustado me han dicho que es un poco por esto, porque pues es un humor muy negro, es una ironía constante, hay cierta forma de crear una prosa que muchas veces es muy neutral pero declara cosas muy fuertes. Pero bueno, me parece que tiene una capacidad de crear crítica desde un lugar, desde la ficción, además creando novelas extremadamente divertidas porque es muy chistoso lo que escribe. Es muy difícil de lograr como esa profundidad en la crítica y a la vez anécdotas muy chistosas y muy entretenidas. Primero que nada, pues está esta novela, Slaughterhouse-Five, Matadero 5, que es la que acaban de reeditar y que es seguramente la novela más famosa de Kurt Vonnegut. Hay algo muy interesante acerca de Kurt Vonnegut, que es el hecho de que él siempre tiene una especie de caparazón que hace evidente en los libros, que tiene que ver con la idea de ficción. En el caso de Slaughterhouse-Five, el primer capítulo es un capítulo en el que el autor habla de cómo empezó a escribir este libro y cómo una vez que regresó de la guerra y que presenció y estuvo ahí en el bombardeo de Dresden, él siempre creyó que de ahí iba a salir un libro y que él iba a regresar de la guerra y que iba a ser perfectamente capaz de escribir de eso que había vivido. Pero se dio cuenta de que año tras año posponía la escritura de ese libro y que a todo el mundo se la tenía prometido y pues nada más no lo lograba. Y hasta que un buen día se reunió con otro veterano de guerra que también había estado ahí, y la esposa de él pues básicamente se encabronó con su presencia porque creía que lo que estaba haciendo ahí era escribir otro libro de guerra que de alguna manera incitaba a que hubiera más guerra, es decir, que lo que hacía era una especie de propaganda para más peleas y más masacres. Y entonces el narrador del primer capítulo le promete a esta mujer que su libro definitivamente no va a ser eso, que este no va a ser un libro que ponga la guerra como un máximo fin para el hombre, sino todo lo contrario. Kurt Vonnegut, que fue también un veterano de guerra como muchos de los personajes de los que escribe, era un férreo antibélico. Matadero 5 es una locura. Habla de un soldado que regresa de la guerra, empieza a tener una vida más o menos normal, se casa, digo, más allá de tener uno que otro ataque de pánico, que bueno, pues parece ser que a nadie le importa, pues parece que todo va normal, su esposa muere y luego él tiene un accidente en un avión y a partir de eso decide que él está atrapado en el tiempo porque unos alienígenas llamados los los Tralfamadorians lo tienen atrapado en el tiempo y a partir de eso, en una narrativa también bastante fragmentada, nos enteramos de quiénes son estos alienígenas y cómo es que sobrevivió al bombardeo de Dresden oculto en un matadero
y todo lo que allí vio, pero nada está narrado de manera lineal. De hecho, hay un tono muy desapegado. Es como si una máquina estuviera escribiendo el libro, excepto el primer capítulo. Está escrito como si fuera una fuerza nada arraigada a lo que se está narrando, y de hecho varios párrafos terminan con "so it goes", así como si, bueno, y pues así está la cosa, ¿no? Y así fue. Y bueno, este hombre, Bill Pilgrim, narra cómo fue secuestrado por estos aliens, cómo lo pusieron en exhibición como si fuera él una mascota en un zoológico, y cómo finalmente le enseñaron una nueva lectura del tiempo, que es que para ellos no hay presente ni futuro. Entonces todo este libro, como está narrado a partir de la conversión de Bill Pilgrim a esta cultura de aliens, todo el tiempo está regresando a su pasado y yendo hacia futuro, porque para ellos el tiempo es cíclico y no hay antes y no hay después, y por lo tanto pues no hay una linealidad en el tiempo como para los humanos de la Tierra. Y es un libro que en gran medida lidia con el trauma de después de la guerra, del trastorno de estrés postraumático que muchos soldados tenían, y con los horrores de la guerra, con la brutalidad de la destrucción de Dresden, y lo hace desde un punto de vista que un poco está declarado desde este primer capítulo, en el que el autor habla de lo difícil que fue escribir este libro, que es el de una cierta comprensión de todas las partes involucradas. Es decir, no hay realmente muy malos ni muy buenos, y él de hecho al principio dice que él estudió antropología y que ahí le enseñaron que nadie era realmente malo y nadie era realmente bueno, y que a partir de ahí aprendió a leer un poco el mundo. Y bueno, quién sabe si lo es tanto así, pero en este libro le da una buena oportunidad a todas las partes involucradas de defenderse y de hablar, y bueno, tiene aliens. En Slaughterhouse-Five aparece un personaje recurrente de la obra de Kurt Vonnegut, también en Breakfast of Champions y también en Hocus Pocus y en otros muchos libros, que es un personaje llamado Kilgore Truth, que por su frecuencia en las obras suele decirse que es una especie de alter ego de Kurt Vonnegut. Kilgore es un escritor de ciencia ficción fracasado. En algunos otros no. En Breakfast of Champions, por ejemplo, ganó el premio Nobel, pero en el resto de los libros es un escritor de ciencia ficción al que nadie le da suficiente crédito, al que nadie pela. En algunos libros está quebrado, en fin. Y bueno, es interesante porque todos los elementos de metaficción de este narrador, fuera de la narración que habla de una mentira que debemos de creernos, se parece mucho al personaje del escritor de ciencia ficción que Kurt Vonnegut crea para ser una especie de cameo en muchos de sus libros. En otros tiene más protagonismo. En Slaughterhouse-Five aparece Kilgore Truth, y él es una especie de mente maestra detrás de los Tralfamadorians. Kurt Vonnegut tiene muchos temas centrales a lo largo de su obra. El primero es que pues, es un autor totalmente antibélico. En esta novela, Cat's Cradle, por ejemplo, habla de un individuo llamado Hoenecke, que en este libro es el inventor de la de la bomba atómica, y a partir de esa premisa y de un periodista que está investigando lo que él llama el día que el mundo se terminó, es decir, el día en que lanzaron la bomba atómica, empieza a desentrañar un poco el absurdo que hay en que la ciencia sirva para supuestamente algo que parece ser muy objetivo, que es solo resolver problemas, pero que acaba teniendo pues una línea política muy clara, como pues destruir un país, ¿no? Y en este libro, este periodista empieza a hablar con toda la gente que conoció a Honecker para ver quién era el hombre que creó la bomba atómica. En ese camino empieza a hablar con los 3 hijos del que creó la bomba atómica, y descubre que pues era un hombre que se declaraba a sí mismo simplemente como un científico. Entonces, entre esta idea de la neutralidad de la ciencia, postula preguntas de manera indirecta y otras tantas directas, porque también una cosa cierta en la obra de Kurt Vonnegut es que es un tanto didáctica. Uno de los temas es cómo la ciencia puede servir a la destrucción, cómo no debe haber tanto poder puesto en una sola persona, cómo tiene que haber siempre
cierta ética involucrada en las decisiones de los científicos. En este caso, por ejemplo, en este libro se habla del Ice Nine, que surge a partir de que un general le dice a Honecker, este científico que es medio autistoide y que, o sea, aparentemente es solo un genio, porque todo el mundo se la pasa nombrándolo como tal. Le dice que uno de los principales problemas en la guerra es que los soldados tienen que enfrentarse constantemente con el lodo y que la ciencia debería de haber ya encontrado una solución para el lodo. Y entonces Honecker dice, pues eso sería fácil, y entonces empieza a pensar cómo hacer algo que haga el lodo duro, y a partir de eso pues crea un producto, o al menos hipotéticamente, porque en esta parte es una hipótesis, para hacer eso. Y entonces como que un poco la novela lidia con las consecuencias de ello, ¿no? De qué significa crear algo que sirve para un fin, pero que al mismo tiempo tiene un montón de consecuencias inadvertidas. En el caso de Cat's Cradle, hay una religión llamada el bocononismo, que es una religión que se basa en el hecho de admitir que es una mentira. Y de hecho dice al inicio, nada en este libro es verdad. Y luego dice, vive de acuerdo al FOMA, que te hace más valiente y amable y saludable y feliz. Y es parte de los libros de Boconon, de esta religión inventada. El FOMA tiene una nota al pie de página que dice que es mentiras inocuas. Entonces como que a partir de ahí parte para crear una religión declaradamente mentirosa, pero que tiene una utilidad para todos los que lo practican, todos los que le practican. Es una religión entre ingenua y boba, que después te enteras quién creó y por qué tiene hasta rimitas ahí en medio, rimitas que son como de niño. Esta religión, si bien tiene cierta ingenuidad y se declara una mentira desde el inicio, también tiene mucha sabiduría en ella. Entonces es así una relación entre verdad y mentira y la utilidad de la mentira, que es así, para mí es una genialidad. Y luego está esta novela que les decía que es mi novela favorita de Kurt Vonnegut, se llama Hocus Pocus, y es una novela que, como muchas otras obras de Kurt Vonnegut, no es lineal. De hecho, si se fijan, aquí está dividido en fragmentos, es un libro fragmentario. Y de hecho en la primera página el autor dice que encontró las notas del protagonista, que se llama Eugene Debs Hartke, y que estaban escritas en todo tipo de papeles, desde servilletas hasta papel de baño, y que él hizo lo mejor que pudo para unirlas y juntarlas y que tuvieran sentido, pero pues que ni modo, así las encontró. Entonces esta novela está constituida por fragmentos. Y a través de esos fragmentos nos enteramos de la historia de este personaje, Eugene Debs, que en el momento en el que está escribiendo nos hace saber que tiene alguna clase de enfermedad por la que tose todo el tiempo. De hecho, los pedazos tienen tosidos. Y también nos hace saber que es un veterano de guerra, que daba clases en una universidad y que a partir de eso empezó a dar clases también en una prisión, y que a partir de eso terminó en prisión. Ahí de lo que se trata es de que nos enteremos por qué terminó en prisión con tuberculosis. Y esta historia compuesta por pequeños fragmentos nos lleva a saberlo, a la vez que nos habla de un tema que es común a muchos libros de Kurt Vonnegut, que es la libre elección y qué tanto somos libres de tomar decisiones y qué tanto tenemos posibilidades reales en la vida. De hecho, aquí hay una máquina que se llama Griot, que es una máquina que desarrolló el MIT o no sé exactamente qué universidad, a la que le introduces datos como raza, origen, uso de drogas, contexto socioeconómico, y te dice más o menos te hace una predicción aproximada de cómo va a ser tu vida. Entonces, así, nada más y nada menos que Griot es capaz de predecir qué va a ser de ti, básicamente, ¿no? Que es una forma de pensar en el determinismo de las condiciones que nos vienen dadas y qué podemos hacer con eso, ¿no? ¿Qué tanto nos determina nuestro entorno? Que es una eterna pregunta. Y la pregunta de este protagonista en particular es, ¿por qué yo terminé en prisión si nada en mi Griot, en mi diagnóstico de vida, indicaba que yo iba a terminar en prisión? Y entonces empieza a hablar de todas las cosas azarosas que hay alrededor. Habla también, pues como decía, de la libre elección y qué no es libre elección, qué cosas realmente no podemos elegir, solamente nos suceden. Entonces, bueno, este libro a mí me parece una joya, especialmente porque tiene un debate muy grande alrededor de la idea de destino, de
de justicia. De hecho, empieza con una frase de el real Eugene Victor Debs, que es de donde el protagonista saca su nombre, que fue un socialista y sindicalista gringo, y del cual se habla a lo largo del libro, porque este protagonista remite constantemente a este personaje que en el libro es un pariente suyo. Y inicia diciendo: este trabajo de ficción pura está dedicado a la memoria de Eugene Victor Debs. Y dice: mientras haya una clase baja, yo estoy en ella. Mientras haya un elemento criminal, yo soy parte de él. Y mientras haya un alma en prisión, yo no soy libre. Eso me lleva a otro punto que me parece interesante de la obra de Kurt Vonnegut, que es el hecho de que en general no se le lee como un escritor de ciencia ficción, a pesar de que un montón de sus libros tienen, pues sí, elementos claramente de ciencia ficción, ¿no? O sea, en Slaughterhouse-Five está la cosa de los alienígenas, de la forma en la que leen el tiempo. Claro, también es una metáfora del estrés postraumático. Billy Pilgrim claramente es un personaje que está súper trastornado, que después de un montón de golpes de la vida y golpes literales, llega a este punto en el que empieza a sentir que fue raptado por aliens y no necesariamente fue así. Pero pues al mismo tiempo sabemos que está este elemento siempre, ¿no?, presente de qué tanto es verdad y qué tanto no, qué tanto sí existen los aliens, qué tanto lo que dicen los aliens, que son así verdades brutales acerca de los humanos, es real. En Cat's Cradle está todo el tema del Ice Nine, esta sustancia que es capaz de hacer el lodo sólido, y el autor lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Les recomiendo mucho que lo lean porque el final es maravilloso, y cómo va engarzando toda esta cuestión del bocononismo y la religión con la explosión de la bomba atómica, la ética en la ciencia al servicio de la guerra, todo a la vez, pero siempre con este factor que es un poco de ciencia ficción. Y en también está toda la cosa de la capacidad de predecir el futuro de todos, ¿no? Tiene como el elemento de la inteligencia artificial. Yo creo que Kurt Vonnegut es una lectura imprescindible. A quien no le guste, pues no le gustará, pero creo que sí vale mucho la pena conocer cómo logra hacer que todos estos niveles de discurso y de narrativa se junten. Para empezar con él, pues digo, ya está, que acaban de reeditar Slaughterhouse-Five, pero bueno, a mí me encanta Cat's Cradle, que en español creo que le pusieron Cuna de Gatos, no lo sé, no me acuerdo cómo está traducido. Y Hocus Pocus, pues a mí me encanta, pero bueno, cualquiera de esas tres a mí me parecen un gran inicio para empezar a leerlos. No me puedo ir sin hacer una breve nota de que ahora que releí algunos de sus libros, pues no me gusta mucho la manera en la que adjetiva alrededor de los personajes femeninos. Si bien sí tiene personajes femeninos más o menos buenos, no es como de estos personajes, de estos escritores hombres que solo crean cascarones en los personajes femeninos, sino que sí tiene varias formas de retratarlos, y algunos mejores que otros, algunas mejores que otras, pero de repente pues sí se nota que esto está escrito por un hombre. Y bueno, esto no lo había notado obviamente en mis primeras lecturas, pero ahora ya no puedo evitar notarlo. Nini y yo esperamos que les haya gustado este video. Bueno, a Nini no espera nada más que la deje ir. Suscríbanse y díganme si ya leyeron a Kurt Vonnegut y si les gusta. Y ya, eso es todo. Nos vemos pronto.